Hola, Hola. bienvenidos a la cocina de Pa Y Tita. En esta ocasión vamos a preparar un albondigón Ajá, o pastel o de pastel carne. de carne que va a quedar bien bueno, queda Muy muy rico. rápido de hacer y muy saludable. Y pues ya saben, como siempre, muchas gracias a todos los que ya nos han dejado allá abajo los comentarios, a los que se han suscrito, con los que interactuamos muy seguido, muchas gracias a todos. Si no te has suscrito, pues suscríbete, por ahí está el botón de suscribirse, y si no, al final del video por allá te va a salir. Y pues vamos a pasar a los Comentarios. ingredientes. No, es que mucha gente me ha preguntado que cómo pone comentarios. ¿Cómo comentan, Tita? Cuéntanos. No, pues no saben, ni yo tampoco. A ver, dinos mejor cómo hacer para poner comentarios después de haber dicho. Creo que para hacer comentarios, uno, tienes que tener una cuenta de Gmail. Dos, tienes que estar firmado con esa cuenta cuando entres a YouTube. Y lo último que tienes que hacer es justo abajo, ya ven que está el video aquí. Abajito viene la descripción del video y vamos a hacer no sé qué cosa y el timeline para si se quieren brincar. Y abajo viene toda la lista de ingredientes. Abajo de eso ya vienen los comentarios y ahí nada más hay un botoncito así que dice dejar un comentario o algo así, o un box en donde ya puedes escribir y listo. Okay, perfecto. Listo. Antes de hacer todo eso, pues se suscriben y le dan like al video. Padrísimo. Así es que bueno, vámonos ahora sí a los Ingredientes. muy bien. Así es que Tita, cuéntanos cuáles son los ingredientes para esta semana que se ven normal, ¿no? Ni muy ni tanta, no se ven muchos como otras veces y tampoco como otras. Cuéntanos. Lo bueno es que va todo revuelto y se hace rápido. A ver, la carne sería toda molida con el carnicero. Yo pongo medio kilo de carne de res, medio kilo de carne de puerco, 300 gramos del mejor jamón que les guste y 300 gramos de salchicha. Oye, Tita, pero el jamón ¿es jamón de pierna, jamón de cerdo o es jamón de pavo, jamón de pechuga? ¿De qué es jamón? De pierna. De pierna de cerdo. De pierna, para a que ver, tenga de mejor hecho vamos a sabor. acercarles porque miren, en este ya está molido todo por el carnicero de confianza. Ahí está, como pueden ver es un paquete que trae las 4 etiquetas. Eso quiere decir que ya al carnicero tú llegas con cada cosa por separado y le dices, órale, échale todo al molino, ¿no? Entonces ya él lo muele y te regresa este coso ya listo. 2 vueltas de preferencia. Con 2 vueltas para que quede bien molido. Ok. Y bien revuelto. Luego, ¿Qué más, Tita? Son 7 huevos enteros que se van a revolver con lo demás. Yema y clara, completos. Completos. Perejil, aunque ven aquí un montón, solo son unas 10 hojitas, la pura hojita sin nada del tallo, porque amarga un poco. Que eso es muy importante. Hace rato Tita me estaba diciendo que es muy importante que sean las puras hojitas, cero tallito. Muy lavadas y muy limpias, ¿no? El tocino, bueno, ya ven que nosotros normalmente agarramos otra marca. En esta ocasión pues no hubo, ¿no? Entonces, bueno, el tocino de la marca que ustedes prefieran. Vamos a utilizar unas 6 o 7 rebanadas de tocino. Entonces ahora, en esta ocasión, como pueden ver aquí, si es rebanado. Ahí está, tocino rebanado. ¿Qué más, Tita? De catsup también, del que gusten, es media taza de catsup. Ahí está. Eso, Media taza, pero así como la taza de café o taza Sí. de expreso. como o una taza de café. una Sí. taza de café, ¿ok? El pan Bimbo es descostrado, es pan de caja. Esto es grande, entonces vamos a poner menos de esta cantidad. Vamos a poner la O sea, mitad. yo creo que vamos a usar la mitad. Y se remoja en leche. Si no consiguen el descostrado, no pasa nada. Se compran uno blanco, porque luego a mí me ha tocado que voy a buscar descostrado y ya no hay. Entonces agarran uno blanco y pues, o sea, la antigüita, le quitan las costritas, que incluso las costritas después las pones a tostar y las puedes usar de pan molido, pero Así esa es es. otra historia. ¿Qué más, Tita? Salsa barbecue también va a llevar nada más lo que es la base del Refractario. Ok. Y pues esto que le da un sabor muy rico, de cosillita jugosa, nada más así Consomé. como para sazonar toda la carne. Consomé, pero este es el puro polvito, ¿no? Ok. Y ya. ¿Y listo, Tantán? Vale, Tantán. pues a darle. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conseguir... Bueno, no. Lo primero que tienen que hacer es lavarse muy bien las manos. Ya saben que se tienen que lavar Uñitas cortas. súper bien las manos, por todos lados, uñas cortas. Les recomiendo que si traen reloj o anillos, van para afuera, porque si no van a quedar hechos una calamidad. Entonces nos quitamos el reloj, lo dejamos por acá. Y ahora sí ya, entonces tienen su perol y en el perol van a echar prácticamente casi todos los ingredientes que dijimos hace rato.
Lo único que se va a quedar por afuera, Tita, corrígeme si digo alguna burrada, es el tocino. El tocino. Porque el tocino después va en rebanadas. Y la salsa barbecue. Y la salsa barbecue, porque esa nada más es para la cama del refractario. Antes de poner la carne. Antes de poner la carne. Entonces, en el perol vamos a echar todo. O sea, de hecho, si se dan cuenta, son 2, 4, 6, 8, 10 rebanadas del pan blanco. Entonces lo ponemos en el refractario y lo remojamos, ¿no, Tita? Se humedecen y se desbarata con las manos para que quede como... Ahí está. Entonces aquí lo vamos remojando y ya empiezan a ver cómo se hace como pues más suavecito, ¿no? Entonces hay que remojarlo. Otra vez, perdonen que se los diga otra vez, súper importante que tengan las manos bien limpias. Sale, Tita, ¿qué más le vamos a echar? Vamos a ver si ya tiene la textura. Hay que ponerle un poquito más de leche, porque hay partes que están un poco secas todavía. Sí, esto queda así como cuando chopeas el pan, así la conchita en el café, así tiene que quedar bien suavecito todo, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí ya se siente como una masa. Ajá, eso, así que... ¿No? Ahí está, así ya como una masita. Entonces, Tita, pues ya sigue echando a ver qué más lleva. Pues el perejil. El perejil. Solamente la hojita entera, muy limpia también. Que la hojita, si se dan cuenta, miren, es sin el rabito, pero la hojita está entera. No hace falta picarla ni nada, ¿no? La hojita está entera. Sí, que no tenga rabito porque amarga un poco. ¿Qué más, Tita? Aquí podemos poner ya el consomé. Consomé en polvo. Ajá. Que hay de pollo, hay de costilla, hay de un chorro de cosas. Nosotros el que nos gusta es el de costilla. Y aquí con nuestra remilgosa vamos a sacar el purecito. Ustedes no lo saben, pero estamos de estreno de remilgosa. Esta es muy buena para sacar todo, que no quede nada aquí. La miserable, la remilgosa, díganle como le quieran decir. Ok, ahí está. Vale, ¿qué más, Tita? Vamos a echarle una vez. Puedes ponerle ya la carne. ¿La carne? Sale. Ahí va, la carne completita igual. Ahí va, todo el paquete. Ajá. Ahora los huevos, aquí están. Igual los pueden echar así enteros. O Tita me estaba recomendando que los hiciera como si fuéramos a hacer un omelette. Eso, muy bien. Sí, queda mejor así. Después les vamos a enseñar a hacer omelettes. Sí, nos dan clase. Ok. Sale, entonces ya que quedó así como para omelette, ahí va también para abajo. Eso. Y ahora sí, el trabajo viene aquí, que es revolver todito que quede totalmente integrado. Vale, ¿para eso se necesitan qué? ¿Tú vas a hacerlo? Tú. ¿Para eso se necesitan qué estabas diciendo? 2 manos muy poderosas para poder revolverlo todo. Sí, la verdad es que esto a mí no me encanta, pero bueno, ahí les va, ¿no? Entonces, nos vemos al rato que ya esté bien. Entonces, bueno, ya que queda después de amasujarlo, ¿cuánto tiempo estuvimos, Tita? Uy, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos amasujándolo. Tengan mucho cuidado, porque lo que más cuesta trabajo es los pedacitos del pan. Si se dieron cuenta, digo, no sé si lo van a poder ver porque lo voy a poner rápido, pero muchas veces sacaba pedazos de pan que parecían como bolitas, entonces hay que apachurrarlas bien y seguir mezclando hasta que ya todo esté bien revuelto. Entonces se dan cuenta, si se recuerdan, les dije que quitaran anillos, relojes y cualquier otro artilugio que trajeran en las manos, porque sí quedan las manos bastante batiditas. Batidas, mira, con la miserable vamos a aprovechar todo. Acuerden lavarse muy bien las manos antes de hacer todo este menjurje. Y al terminar, ahorita mientras tú te lavas las manos, otra vez, pues yo voy pasando lo que sigue. Tú vas haciendo lo del refractario, ¿no, Tita? Ok, sí. Sale. Entonces, lo vamos a hacer ahora a un ladito. Y Tita va a estar poniéndole la mantequilla, ya se la puso. Sí. Pero entonces recuerden que el primer paso es embarrar de mantequilla todo el refractario. Y después, pues ya verán a Tita lo que sigue haciendo, en lo que yo me voy a lavar las manos. Vamos a llenar toda la base del refractario con salsa barbecue. Inicialmente lo hacíamos con puré de tomate, pero quedaba muy dulzón y intentamos hacerlo así y nos gustó a todos más. Entonces, aquí así, para que esto le dé jugo en la base y no se reseque la carne. Con nuestra palita lo ponemos más suavecito, que quede todo relleno.
y que no se vea para nada el platón. Enseguida vamos a poner el tocino en rebanadas, también es al gusto, ya saben que nosotros somos de mucho tocino, pero se le puede poner la cantidad que ustedes quieran. Vamos a extender las rebanadas, nada más vamos a poner en la parte de abajo 4 rebanadas delgadas, muy delgaditas, así, y tan. Enseguida viene el chef a poner todo lo que es el revuelto este de carnes que tenemos a un lado. ¿Cómo vas, Tita? Ya, acabé con esto, ahora sigues tú, mijo. No, pues ya te toca embarrarle ahí la carne. Ahí te voy entonces. Yo ya hasta dije que lo ibas a poner tú porque eres el chef, pero bueno. Ahí va. Miren, aquí quedaron unos trocitos de pan. En mi caso yo los dejo porque luego te lo encuentras y sabe rico, pero también es al gusto. Hay quien lo hace con papa. Ay, gracias. Ya gracias a eso ya lo... Ándale, ahí estamos. No, aquí el chef, los dos somos los chefs. Y a mí ya me tocó hacer la revoltura esa. Ya te limpiaste manitas. Es que vas, tú vas toda esta parte. Bueno, aquí ya vamos a... Es que se gira, hijo. Sí. Se gira el... Allá está otra manita ayudando. Gracias. Oye, ¿ya dijiste que el horno ya lo estamos precalentando? No he dicho. Ah, bueno. El horno ya lo prendimos a 180, no, a 200 grados. 200, sí. 10 minutos. A 200 grados, en lo que estamos haciendo esto, y me fui a lavar las manos y demás, para que esté bien caliente ya que vayamos a meter la carne al horno. Y una vez que esté la carne en el horno, Tita, lo bajamos a 180 grados, a 180, ¿no? Más o menos 30 minutos y vamos a checar si es necesario otros 10. Vale. Según como esté, cada horno también es diferente. Se le pone al final entonces lo que falta de tocino en rebanadas delgadas para que también le dé un sabor rico y aparte queda como doradito, muy de buen aspecto. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a meter al horno. Acuérdense que es el horno tradicional, convencional. Está precalentándose por 200 grados. 10 minutos. Ya que lo metamos es bajarlo a 180 grados y dejarlo ahí. Por lo pronto será media hora. Echarle un ojo. Y de ahí irnos yendo de 10 minutos en 10 minutos, ¿no, Tita? Sí, vamos, yo creo. checando. Tenemos que echarle un ojo. Entonces, pues nos vemos de regreso, ya que esté esto listo para que lo vean cómo quedó. Nos vemos al ratito. Bye. Así que esto ya lleva aquí metido 40 minutos. Y pues vamos a abrirla aquí. Vamos a ver qué tal se ve. A ver. ¿Qué opinas, Tiene buen Tita? aspecto, está jugoso. No sé si le falte ponerle 5 minutitos solo dorar arriba. Así es que bueno, ya vieron a Tita. Tita manda. Ahí va de regreso. Así es que ya pasaron otros 5 minutos. Vamos a ver si así ya. Yo creo que ya. Vale. Entonces vamos a sacar esto y nos vemos al ratito para la degustación. Y entonces, después de ¿cuánto tiempo estuvo en total, Tita? Son 35 minutos a fuego a 180 y luego le pusimos con el... 40, ¿no? Fueron 40 y después 5 minutos. Y después 5, es verdad, para que tostara un poco arriba. Entonces fueron 40 minutos a 180 grados con el de este que manda el calor por todos lados. Y después fueron 5 minutos nada más para que tostara la parte de arriba. Entonces, en total fueron 45 minutos de cocción. Ahora, así no es como sale del horno. Tita ya nos hizo aquí una pequeña magia. Ya saben que a Tita le gusta hacer magias. Entonces todo lo que empieza a salir del barbecue por las orillas, ya Tita lo agarró con una cucharita y lo esparció bien para que quede pues todo el sabor por todos lados. Así es que bueno, pues ahora sí, a ver, Tita, a partirle para la degustada. Vamos a poner un pedacito. Ahí está nuestro plato para la degustación, porque acuérdense que es probete, no llenete, y va para allá. Nada más soplale, no te me vayas a chamuscar. ¿Rico?
Está buenísimo. La verdad es que el tocino con el barbecue hace de un sabor único que la verdad, como siempre, se los recomiendo con vinito. Con un vinito Está tinto. buenísimo porque además la carne queda súper suavecita, se deshace en la boca. Está delicioso. Tú, Tita, a ver, Tita. ¿Qué tal quedó? Súper rico. Súper rico, muy Ahora, bien. Ahora tú. Ahora, a ver, Tito. No, yo me estoy guardando el mejor cachito, mira, el de ¿De qué? tocino. El que parte y comparte. Está delicioso. Buenísimo. La verdad es que sí quedó muy rico. Creo que quedó el tiempo justo. Así es que bueno, esa fue la degustación del platillo de esta semana. Vámonos a la despedida. Pues listo, esa fue la receta de esta semana. Fue el pastel de carne o el famoso albondigón. ¿Albondigón? Y aprovechen este tiempo de cuarentena, cocinen en familia. Nosotros aquí, a lo mejor en estas ocasiones, en estas últimas 2 recetas, nos escuchamos más nosotros 2, pero también están toda la familia. Así es que la verdad es que es una experiencia padre estar cocinando toda la familia. La degustación, pues ya han escuchado que está mi güera mayor, entonces la mía nenita. Bueno, aprovechen, pues no podemos salir, pues hay que hacer actividades en casa, pues qué mejor que hacer un buen guiso para una buena comida. Entonces, Pronto vamos a hacer recetas de mariscos y estas cosas para Viernes Santo. qué valiente. Y bueno, pues esa fue la receta de esta semana. Ya saben, si les gustó, suscríbanse por allá. Por acá les aparecerá alguna de las recetas anteriores. Y sus comentarios ya saben que siempre nos encantan, nos fascina estarlos leyendo, siempre les contestamos. Si tiene alguna sugerencia, alguien tiene alguna receta que quiere que le preparemos, pues nos las manda, nos ponemos de acuerdo y nos la puede mandar. Y listo, ¿cierto, Tita? Cierto. ¿Morimos de hambre? Ya. Sí. Sí. Así es que nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye.